¿Ya? Pero como la bibliografía para digestivo quizás, hablemos de los que están en quizás principalmente. Y por ahí también les meto bibliografía. Entonces, para poder entender cómo funcionan los antieméticos, es de vital importancia que se entienda como tal el eje del vómito. Si cogen Flores, si cogen Goodman, o si cogen incluso Guyton, el eje del vómito es una tontería, no sirve. O sea, sí sirve, pero es muy... es muy desorganizado. Entonces yo armé un eje del vómito que es mucho más práctico, mucho más organizado y es el que más o menos sirve para entender el mecanismo de lo que son los fármacos antieméticos como tal. Entonces, hablemos del centro del vómito. El centro del vómito es una zona o es un área específica ubicada en el bulbo raquídeo que coordina el reflejo del vómito como tal. Eso es lo cierto. Esa es una de las referencias del centro del vómito. Ya. Que se encuentra en el bulbo raquídeo, una zona inespecífica. Ya, ahora, el centro del vómito tiene todos los receptores que se encuentren involucrados en el reflejo del vómito. Por las cuales no les voy a poner. ¿Qué es lo que sí se necesita conocer? Que el centro del vómito recibe estimulación de 3 lugares principales cuya activación va a provocar que el centro del vómito se active, y la activación del centro del vómito, en el fondo, lo que va a provocar, ¿qué cosa es? La emesis como tal. Entonces, ¿cuáles son esos 3 sitios principalmente? El primero, que tiene que ver con lo que es la cinetosis, que son los centros cerebelosos. El segundo, que es el área póstrema o zona del gatillo quimioreceptora, que tiene que ver con los eméticos de transmisión hemática. Ya vamos a ver esto un poquito más adelante. Zona del gatillo quimioreceptora o área póstrema. Y la tercera, que tiene que ver con los núcleos del tracto sanitario. A estos de aquí sí nos interesa conocer qué tipo de receptores en donde están involucrados el reflejo del vómito poseen. Los centros cerebelosos van a tener receptores de tipo muscarínicos. La zona del gatillo quimioreceptora va a tener receptores de 5-HT3, receptores de serotonina 3, receptores de dopamina 2, receptores muscarínicos, y por ahí también los receptores de cannabinoides, pero eso nadie utiliza un cannabinoide como antiemético hoy en día, porque es una sustancia alucinógena, así que ¿para qué? Y los núcleos del tracto sanitario, que tienen receptores de MK1 o receptores de neuroquinina 1 para la sustancia P, y tienen receptores de muscarina. Ahora, eso fue por abajo, ahora vamos por arriba. Hablemos de aquí primero, acá y luego acá. ¿Qué es la cinetosis? La cinetosis es el mareo inducido por el vómito. O sea, yo me subo a un carro y se mueve mucho, me subo al barco, me subo a la montaña rusa. O sea, prácticamente es el mal del barco, el mal del carro, el mal de la montaña rusa, el mal que ustedes quieran. Menos el mal de la montaña, que eso es otra cosa. ¿Ya? Pero en el fondo es el vómito, es la náusea, inducida ¿por qué? Por lo que es el movimiento. ¿Y cuál es el órgano que tiene que ver principalmente con lo que es la coordinación del equilibrio y el movimiento? El oído interno. El oído interno. Ya. Entonces, si hablamos del oído interno, ¿qué parte específica del
de lo que es el hilo interno, el laberinto, que es quien coordina tiempo-espacio, o sea, lo que vendría a ser el balance, el equilibrio, va a tener un conjunto de células que se denominan células neuroepiteliales. Entonces, tenemos el laberinto, en donde están las células neuroepiteliales. Células neuroepiteliales, en donde estas que están aquí van a enviar fibras de tipo histaminérgicas, o sea, cuyo neurotransmisor es la histamina, que van a desembocar en lo que son los núcleos vestibulares, o sea, los núcleos del vestíbulo. Los núcleos del vestíbulo van a tener receptores de histamina 1, ¿verdad? Y los núcleos vestibulares, al ser estimulados, o sea, van a mandar fibras hacia los centros cerebelosos. Estas fibras van a ser de tipo colinérgicas. ¿Por qué? Porque el receptor de los centros cerebelosos son receptores de tipo muscarínicos. Y acuérdense que los receptores de acetilcolina son de dos tipos, son los muscarínicos y los nicotínicos, ¿verdad? Ya. Entonces aquí ponemos ACH, que es la de la acetilcolina. Entonces, ¿cuál es el principal estímulo para esto? ¿Quién lo induce? La cinetosis. Entonces, esto aquí es como un juego en cadena. Yo me subo a la montaña rusa y me comienzo a mover. Entonces, ese movimiento, o sea, la cinetosis como tal, el movimiento, me va a inducir mareo. ¿Y cómo me induce el vómito? Por esa vía que está ahí. El estímulo del movimiento va a ser captado por las células neuroepiteliales que se encuentran en el laberinto. Esa estimulación va a generar una descarga de tipo histaminérgica en los núcleos vestibulares, lo que va a activar los núcleos vestibulares. La activación del núcleo vestibular, para lo que son los núcleos del vestíbulo, va a desencadenar una descarga de tipo colinérgica en los centros cerebelosos. La acetilcolina estimula los receptores muscarínicos que se encuentran en los centros cerebelosos. Y la activación o dicha estimulación del centro cerebeloso va a descargar en el centro del vómito, activándolo. Y dicha activación del centro del vómito descarga la emesis. ¿Ya estamos claros con eso? Entonces, de aquí es donde ustedes ya se dan cuenta por qué cuando estudiaron antihistamínicos, principalmente los antihistamínicos de primera generación, que son los que pasan barrera hematoencefálica, una de las indicaciones de los antihistamínicos de primera generación era como cuáles: anticinetóxicos, antieméticos, antivertiginosos, por la relación de ese eje que está ahí. Es más, incluso los tres grupos principales de lo que son, los tres grupos principales de eméticos son los que están en ISASA, que son los antagonistas del receptor de serotonina 3, los antagonistas del receptor de lo que es de neuroquinina 1 y los antagonistas del receptor de dopamina 2 tipo alisaprida. Pero si van a flores, ustedes encuentran una clasificación más abajo que les dice otros eméticos. Dentro de esos otros eméticos encuentran dos familias. Encuentran a los antihistamínicos de primera generación que atraviesan barrera hematoencefálica, es decir, cortan aquí. O sea, son sustancias antihistamínicas, ¿verdad? O sea, bloquean los receptores de histamina. ¿Cuál es uno? Entonces, al tomar un antihistamínico de primera generación que atraviesa barrera hematoencefálica, el que mejor va para eso es el Mariol, que es el dimenhidrinato. Bloquea este receptor y se corta la vía. ¿Qué estamos hablando hasta ahí? Otra familia que también es considerada como otros eméticos son los fármacos anticolinérgicos que atraviesan barrera hematoencefálica, porque no todos los fármacos anticolinérgicos atraviesan barrera hematoencefálica. Los fármacos anticolinérgicos que atraviesan barrera hematoencefálica, los que son de origen natural, son la atropina y la escopolamina. O sea, bloquean receptores de muscarina. ¿Por qué? Porque son fármacos anticolinérgicos, o sea, se van en contra de la acción de la acetilcolina. Entonces, como atraviesan barrera hematoencefálica, bloquean a este nivel.
bloquean el receptor de muscarina y no dejan que la vía continúe. Entonces aquí es donde puede entrar la atropina y donde puede entrar la escopolamina. Por esa razón es que probablemente alguna vez en la vida habrán escuchado que las personas para irse a la montaña, como profilaxis del mareo o del vómito, utilizan parches de lo que son escopolamina. Alguna vez en la vida hubo eso aquí, ya no sé si habrá, si utilizarán, si los venderán, pero una de las excusas para vender parches de escopolamina era cuando quieres irte a Quito y quieres subir una montaña, bueno, te ponías un parche de escopolamina, se cortaban la vía a partir de ese nivel y en función de eso la gente no vomitaba. Entonces, ¿qué quiero que entiendan con esto? Que cuando hablamos de fármacos antieméticos hay que tomar en cuenta que existen diferentes tipos de vómitos. Hay vómitos inducidos por el postoperatorio, vómitos inducidos por la radioterapia y la quimioterapia. Algunos de esos pueden ser tempranos. Para eso se utilizan los antagonistas del receptor de serotonina 3. Si los vómitos inducidos por radioterapia o quimioterapia son vómitos tardíos, para eso se les utiliza lo que son los antagonistas del receptor de lo que son neuroquinina 1, ¿ya? Pero tienen que tener claro que son única y exclusivamente para esos tipos de vómitos, o sea, vómitos por lo que es el postoperatorio, vómitos por la radioterapia, vómitos por la quimioterapia, vómitos para eso. Si hablamos de un vómito inducido por la cinetosis como tal, ninguno de esos antieméticos funciona. ¿Por qué? Porque no existe ningún componente en la vía de ese eje con ese estímulo que es la cinetosis que pueda cortar. ¿Estamos claros con eso? Entonces es importante hacer la diferencia que cuando hablamos de vómito hay tipos de vómito y que para los tipos de vómito van los fármacos como tal. Entonces para vómitos inducidos por el laberinto, específicamente por lo que es la cinetosis, van los antihistamínicos y los anticolinérgicos. ¿Estamos claros con eso? Ya. Eso por esa vía. Ahora vamos por la otra. Ahora vamos por estas otras dos vías que son las que más nos interesan porque son de las que habla Magizas. Esta yo en un principio les había dicho que era una vía en donde tenía que ver un vómito por la cinetosis. Esta vía de aquí es un vómito que tiene que ver con los eméticos de transmisión hemática. Escúchese bien que suenan como trabalenguas. Eméticos de transmisión hemática. O sea, son sustancias que provocan la emesis que viajan por la sangre, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que protege en el fondo al sistema nervioso central de las intoxicaciones o de diversos fármacos? La barrera hematoencefálica. Existen muchas sustancias que no tienen acción central porque no atraviesan barrera hematoencefálica. Pero resulta que la zona del gatillo quimiorreceptora o área póstrema es una situación o es un lugar que no posee o que carece de barrera hematoencefálica. Por esa razón, cualquier cosa que nos metamos a la boca y que salga por la sangre, indiscutiblemente va a llegar a este lugar. Entonces, los vómitos que tienen que ver con la zona del gatillo quimiorreceptora, su estímulo principal van a ser los eméticos de transmisión hemática. Y les voy a decir cuáles son los principales. Entonces, aquí no hay barrera hematoencefálica. Entonces, cuando hablamos de eméticos de transmisión hemática, si tiene que ver con este lugar, los podemos clasificar por receptores mismos. Si hablamos de las sustancias que estimulan el receptor de 5H, el receptor de serotonina 3, podemos hablar básicamente de dos sustancias, que son los fármacos antineoplásicos y el sulfato cúprico, que es una sal. Si hablamos de las sustancias que estimulan el receptor de dopamina 2, hablamos básicamente de tres sustancias. Hablamos de la hablamos de la apomorfina,
Esto lo hago para allá. Apomorfina. Hablamos de la bromocriptina. Y hablamos de la L-Dopa. Y si hablamos de los receptores de muscarina, hablamos de colinomiméticos, que no son tan importantes. O fármacos parasimpáticos miméticos, que atraviesan barrera. Bien. Ahora, ya vamos a hablar. Ahora, terminemos la vía por acá. Si hablamos de los núcleos de lo que es el tracto solitario, estos de aquí, a ver, aquí vamos a dibujar el estómago, ¿verdad? Y el estómago tiene células que liberan histamina, que se denominan las células enterocromafinas. ¿Qué dice? Colinomiméticos. No, a ver, yo dije células enterocromafinas que liberan histamina, fue lo que dije, ¿verdad? No, a ver, las células enterocromafinas liberan histamina. Ya, entonces, interesante. Las células enterocromafinas no solamente liberan histamina, sino que también liberan serotonina. Eso es algo que no había como que dilucidado bien en mi mente. Pero ya, las células enterocromafinas también liberan serotonina. Entonces, resulta que existen vías aferentes de tipo vagales. Cuando hablo de aferentes me refiero a algo que sube, porque todavía que es aferente es sensitiva, sube, todavía que es motora o aferente baja, ¿sí o no? Eso es algo, eso es lo poco que me acuerdo de neuro, ¿ya? Pero existen que son vías aferentes que suben, de tipo vagales, que llegan hasta el tracto solitario. Resulta que estas vías aferentes que suben por el lado en donde se conecta con el estómago, tienen receptores de serotonina 3, ¿verdad? Tienen receptores en lo que son serotonina 3. Y este sería el cuerpo celular. Bien, este es el cuerpo celular, la fibra, y esta es la terminación. Ahí está el receptor de lo que es serotonina 3. Y ese estímulo llega hacia los núcleos de lo que es el tracto solitario. Resulta que esta fibra lleva dos tipos de sustancias, que son la sustancia P, que es la sustancia que se encarga de estimular al receptor NK1 o receptores de neuroquinina 1, y llevan acetilcolina, que se encarga de estimular a los receptores de tipo muscarínicos, ¿verdad? Entonces, ¿dónde tenemos receptores de serotonina 3? Aquí y aquí. ¿Ya? Entonces, vamos viendo el eje 1. En el estómago existen las células enterocromafinas que liberan serotonina, no solamente histamina. Esa serotonina va a estimular un receptor que se encuentra en un extremo de las vías aferentes vagales. Y esa estimulación de ese receptor en ese extremo de las vías aferentes vagales genera un estímulo que hace que esas fibras liberen sustancia P y liberen acetilcolina en los núcleos del tracto solitario. La sustancia P estimula el receptor de lo que es neuroquinina 1 y la acetilcolina estimula los receptores de muscarina. Esa estimulación activa los núcleos del tracto solitario y eso activa el centro del vómito. Y entonces la persona vomita. ¿Sí estamos claros?